el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Estamos ya en el domingo 24 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar tanto en la primera lectura como en el Evangelio un tema, pues podemos decir que es un poco controversial, hablar sobre el perdón. ¿Cuáles son las características del perdón? Vamos a también a estar en la iniciación cristiana de uno de nuestros hermanos que va a recibir el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Vamos pues a disponernos a celebrar este santo sacrificio reconociendo que somos pecadores. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo.
Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Raimundo, acércate por favor aquí, al centro. Raimundo, ¿qué le pides a la Iglesia de Dios? La fe, ¿Qué te da la fe? la vida eterna, La vida eterna consiste en que conozcas al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. En efecto, Él, resucitando de entre los muertos, ha sido constituido por Dios, autor de la vida y Señor de todo, lo visible y lo invisible. Pero seguramente no pedirás hoy esta vida que se te da en el bautismo si no conocieras ya a Cristo y quisieras ser su discípulo. ¿Has escuchado su palabra y deseas observar sus mandamientos? sí las he escuchado, ¿Has participado en la vida y en la oración de la comunidad? sí he participado, ¿Has hecho todo esto con la intención de llegar a ser cristiano? sí lo he hecho. Y ustedes, los que son sus padrinos, juzgan ante Dios que es digno de ser admitido a los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Están dispuestos a seguir ayudando con su palabra y el ejemplo a Raimundo, de quien dado testimonio para que siga sirviendo fielmente a Cristo? Oremos. Te damos gracias, Padre misericordioso, por Raimundo, a quien ayudaste de muchas maneras para que te buscara, y hoy ante la Iglesia responde a tu llamamiento. Concédele, pues, benignamente que logre llegar con alegría a la plena realización de tu designio de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Raimundo, entra en la Iglesia para que tomes parte con nosotros en la escucha de la palabra. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?
Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo al inicio de la misa decía que era un tema controversial cuando hablamos del perdón, porque quizás, queridos hermanos, le ponemos o le anteponemos algunas cosas, como puede ser nuestra dignidad, nuestros derechos, así lo decimos. ¿Cómo perdonar a alguien que me está causando daño? E incluso en alguna ocasión Jesús pide que hagamos oración por los que nos hacen daño, por el que es tu enemigo. La primera lectura que escuchamos, que es del libro del eclesiástico Siráside, es un libro de sapiencial. Y si nos fijamos un poco en el tono de la lectura, no es como un mandamiento nada más sacado quién sabe de dónde. O más que mandamiento, es como una recomendación de alguien que ya vivió la vida. Ben Sira viene siendo como una persona ya mayor que le enseña a un joven más o menos por dónde están las claves de la vida, qué es lo que es esencial en la vida. Y lo que le está enseñando es que el perdón libera. El perdón te hace ser libre, te hace ser feliz. El perdón es madurar, decía por ahí un compañero sacerdote en sus comentarios. Dice, es madurar. No se trata de ser alguien que nos dejemos hacer lo que los demás quieran. No es el otro el problema, somos nosotros. Fíjense, de hecho en esta primera lectura que escuchamos, el contexto, hay que recordar que, a lo mejor por ahí saben ustedes, que los países árabes sobre todo son muy aguerridos, muy duros de carácter, son muy personas que sus costumbres las tienen bien arraigadas y luchan por esas costumbres e incluso por sus derechos. Y entonces entre ellos hay muchos conflictos. Todavía hasta nuestros días el Medio Oriente está en conflicto constante por una tierra. A veces dicen, no, pues ya déjale la tierra, es un pueblo X, y sin embargo ellos dicen, no, es que es nuestra costumbre, incluso va de por medio de nuestra religión, nuestra fe. Entonces cuando el sabio le dice al joven, ¿sabes qué? Es que eso no es lo más importante, no, lo más importante no es la venganza, lo más importante no es luchar quizás por lo tuyo, sino no es bajar solamente las manos, sino decir, no es lo más importante para mí. Lo que tú me haces, lo que tú me dices, no es para mí lo más importante. Claro que es un proceso, no es algo fácil, por eso digo que es algo controversial, porque vamos a decir, bueno, aquella persona que tuvo una vida desgarradora con su familia, con su padre, con su madre, o con otras personas, dices, ¿cómo que le vas a pedir que olvide lo que pasó? Y es que el perdón no es un olvido. El perdón no es decir que no pasó nada. Ni tampoco el perdón significa que voy a justificar lo que pasó, es decir, aquel pobre hizo esto porque él también tuvo una vida. No se trata de decir o buscar unas causas. El perdón no lleva a eso. El perdón es, a pesar de lo que pasó, a pesar de lo que sucedió, yo salgo adelante. Eso me hizo madurar. Eso me hizo ver la vida de otra manera, salir adelante.
que a lo mejor que pudiera haber tenido una vida diferente, pues puede ser que sí, pero viviste esta vida y entonces ahora toca a ti que seas creativo y ver por dónde puedes salir adelante. A veces he escuchado por ahí que hay gente que dice que así vivió y así le tocó vivir a él, pasó lo que pasó, sucedió lo que sucedió, pero se quedó todo guardado ahí en el corazón, y cuando él tiene que enfrentar algo parecido o incluso quiere construir algo distinto, le cuesta mucho, y entre comillas dice, es que no me enseñaron a querer, no me enseñaron a amar. Y eso tú lo puedes aprender no solamente en casa, sino con otras personas. Es lo más triste a veces determinar nuestra vida por lo que viene de fuera y no tener la capacidad yo de enfrentar eso que viene de fuera y empezar a madurar yo. Si nos fijamos un poco en la parábola que contamos en el Evangelio, hay dos cosas como que me llaman a mí la atención. El primero, que debe a su señor, a su amo o a su rey, es mucho. Según los cálculos que se hacen por los otros evangelios, es una deuda impagable. Aunque él lo vendieran como esclavo, aunque vendieran a su esposa, a sus hijos, la deuda no se iba a saldar. Aunque vendieran sus posesiones, es decir, lo que él debe es demasiado, no se puede pagar. Y sin embargo, el que le debe a él es poco. Esa diferencia es lo que hace ver que lo que yo a veces, de lo que tengo que ser perdonado, es mucho más. Porque al que le debo es a Dios. Pero el otro, lo que me hace a mí, no se compara con lo que Dios me perdona a mí. No sé si me explique un poquito. O sea, la parábola quiere ser ver, es que él tenía algo que era impagable, y este que tiene algo que puede pagar, no le da oportunidad para que lo pague. Entonces, ¿qué nos quiere decir la parábola? Que para poder dar perdón, tengo que saber o saberme perdonado. Como dice por ahí un dicho, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, no puedo dar el perdón si antes no me siento y veo yo qué es lo que yo he sido perdonado, en qué es lo que yo he sido perdonado. Tenemos que tener la capacidad, y eso es algo que se tiene que ir aprendiendo humanamente hablando, la capacidad de poder decir, eso que viene de afuera, tengo que estar bien parado para poderlo enfrentar, sea lo que sea la enfermedad, sea la agresión de una persona, sea el insulto, sea lo que sea. Tengo que tener la capacidad de que lo que el otro me dice, a mí no me afecte. Es decir, no determine mi vida. Claro que en el momento, pues sí me puede entrar coraje, me puede entrar el sentimiento o la emoción, pero que eso que él me está diciendo no determine mi vida. Es decir, que de aquí en adelante no me deje mover por lo que él dice, por lo que él me ha dicho a mí, por lo que él me ha afectado a mí, porque entonces él va a tener poder sobre mí y yo no voy a tener control de mí. Cuando una persona madura quiere decir que es capaz de saberse mover por sí, no por lo que dicen los demás, no por lo que hacen los demás. Entonces aquí ciertamente el perdón es un proceso, no se nace de la noche a la mañana con esta capacidad de perdonar. Y claro que la vida pues da muchos giros, ¿verdad? Y se dice fácil, pero en realidad no es tan fácil. El mismo Jesús nos hace ver que el perdón sí es posible. Es una realidad. ¿Y qué es lo que va a experimentar el que lo hace? Libertad, paz, seguridad, madurez, felicidad. Fíjense cuánta gente se queda atorada a veces, que se quedan así, y inclusive me da risa a veces porque les digo, el otro feliz y contento, el otro sigue haciendo su vida, ni cuenta se dio, a lo mejor hay cosas que nos hicieron y el otro no las tomó como tan en serio, y yo me quedé atorado. Yo no soy el que puedo hacer feliz, yo no soy el que puedo salir adelante. Y luego si le sumo otras experiencias más, pues todavía me hacen reafirmar que no soy o no tengo derecho a ser feliz.
No sé si me explique todo esto. O sea, el perdón me tiene que llevar a no olvidar ciertamente porque pasó, pero eso me hizo salir adelante, me hizo madurar, me hizo incluso sacar cosas que yo pensé que no tenía, o cualidades o aptitudes que yo no tenía. Ahora bien, Jesús lo está diciendo a sus discípulos. El discípulo, ¿qué quiere decir con esto? Que tiene que aprender un nuevo estilo de vida. En días pasados escuchábamos en el Evangelio que le decía, si ustedes hacen lo que los demás hacen, ¿qué hacen de extraordinario? No hay nada de extraordinario. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser distintos. Ustedes tienen que ver la manera de que las cosas no se repitan, que no sean iguales. Y aquí, por cierto, va de mucho lo que viene siendo la cultura de ellos. Y Jesús está diciendo, tenemos que romper con unos esquemas que no nos están sirviendo para vivir. Los mandamientos, los 10 mandamientos, si los revisamos, y eso lo vas a ver también tú, Raimundo, después, son mandamientos que abarcan la vida completa. Y no se trata nada más de que te prohíban o te dejen hacer algo, sino que veas que ahí vas a poder encontrar la felicidad contigo mismo y con tu Dios. La vida espiritual muchas veces no le damos la debida atención. Yo lo comparo con las 2 piernas que tenemos para caminar. Las 2 son esenciales. No es más importante la izquierda o la derecha, las 2 son igual de importantes. Si no la tienes, no puedes caminar bien. Nuestra vida tiene 2 aspectos importantes, lo humano y lo espiritual. Incluso lo intelectual, podríamos decir, va abarcado en lo espiritual. Si uno no crece, o si incluso crece una más que la otra, pues tampoco te va a servir. Vas a cojear, no vas a caminar como debe de ser. Si yo resalto mucho la vida humana, voy a ser un superhombre, pero vacío. Si yo resalto mucho la vida espiritual, voy a ser un gran hombre angelical, pero que va de la realidad. Como no decimos por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, sino tienes que guardar un equilibrio. La gente que es espiritual es bastante real. No es un fanático, no es una persona que con cualquier cosa se admira o se espanta, sino que es una persona ecuánime, una persona madura, una persona que dice esto es lo que está pasando y esto es lo que tengo que enfrentar, y trata de leer lo que está pasando y qué es lo que yo tengo que hacer. La persona espiritual pues es bastante real, no está fuera de la realidad, al contrario. Tiene un parámetro incluso que le ayuda a ver la realidad con cierta crítica, es decir, ¿yo qué tengo que hacer en esa realidad? ¿Sí me explico? Porque muchas veces pensamos que lo espiritual es nada más rezar, es nada más venir a misa. No, es una forma de vivir. Es una forma de vivir, que tengo mis principios, que tengo mis criterios, que ya no son solamente los míos, sino los que he encontrado en esta palabra, y que a mí me han ayudado a salir adelante, y eso es lo que voy a hacer yo en la vida. Y si vas a hacer el matrimonio, o si vas a hacer otra cosa la que vas a realizar, incluso tu trabajo, tener la capacidad de ver lo que está pasando y cómo yo puedo contribuir a que esa realidad se transforme para bien, no solamente mío, sino de todos los demás. Cuando yo bendigo, por ejemplo, un local comercial o una casa, lo primero que se pide en la oración es que lo que vamos a hacer nosotros contribuya a que exista un bien común, y si es una casa, que reine la paz en esa casa, que haya un ambiente favorable para que todos los miembros de la casa puedan salir adelante. Y en el caso de un negocio, cuando una persona entre al negocio, experimente esa paz y esa cercanía con las personas, y que lo que tú estás haciendo en un negocio contribuya al bien de todos los demás, al bien común. Por ahí va lo que es lo espiritual. Ciertamente se necesita la oración, ciertamente se necesitan los momentos de silencio, asistir a la Eucaristía porque es tu alimento, ¿ya?
es darle a tu espíritu lo que necesita. Si te alejas, es lo más posible que, aunque lo hayas conocido, una parte se apaga. Es como una llama que hay que tenerla encendida, pero si no le das con qué mantenerse, se va a sofocar, se va a apagar. El hecho de que vayas a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, como dice la palabra, es iniciación. Vas a empezar el camino, pero vas a tener con qué salir adelante. Eso tenlo por seguro. Por eso los padrinos no solamente son testigos, sino son los que acompañan tu vida. Pueden ser tus consejeros, ¿ya? Pueden ser tus consejeros, pueden ser personas que estén cerca de ti. A lo mejor ellos también viven su fe, es lo más seguro, ¿ya? Con sus principios, con su forma, y trata de ver qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve, porque también podemos cometer errores. Tener la capacidad, vuelvo a insistir, de poder saber tú manejarte en tu vida. Vamos nosotros también con lo que vamos a hacer con Raimundo, a tomar en cuenta que nosotros también tenemos esa capacidad, porque fuimos bautizados, en algún momento confirmados, recibimos la primera comunión, algunos ya están casados por la iglesia, en mi caso yo estoy ordenado sacerdote. Todos tenemos que entrar en ese proceso de maduración. Y el perdón, como lo pone Jesús, es parte esencial de nuestra vida como cristianos. Oremos pues, hermanos, para que el Señor nos conceda ser buenos discípulos, que aprendamos a eso, a amar, a respetar, a perdonar, y oremos por Raimundo, que va a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Guardamos un momento en silencio. Oremos por este querido candidato que solicita los sacramentos de Cristo, y también por nosotros pecadores, para que acercándonos a Cristo con el corazón arrepentido y creyente, caminemos siempre por el camino de la vida. A cada petición vamos a ir diciendo todos: te rogamos, Señor. Para que Dios nuestro Padre renueve y avive en todos nosotros el espíritu de la verdad, de la verdadera penitencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que, muertos al pecado por medio del bautismo y vivificados por Cristo, podamos manifestar su gracia en nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que este siervo tuyo, Raimundo, confiado en el amor de Dios y arrepentido de corazón, se disponga a salir al encuentro de Cristo Salvador, roguemos al Señor. Para que, purificado de todo pecado y libre de toda opresión, camine tras las huellas de Cristo, que quita el pecado del mundo, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo lo purifique y lo encamine hacia la búsqueda de la santidad, roguemos al Señor. Para que, sepultado con Cristo por el sacramento del bautismo, muera el pecado y viva siempre para Dios, roguemos al Señor. Para que, acercándose al Padre, fructifique en santidad y caridad,
roguemos al Señor. Para que el mundo, por cuya salvación del Padre entregó a su Hijo, crea en el amor de Dios y se entregue a Él, roguemos al Señor. Vamos a acompañar a Raimundo haciendo la oración que hicimos al principio de la misa, pidiendo perdón juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavizado por el pecado la libertad de tus hijos, te rogamos humildemente por este siervo tuyo, que habiendo experimentado los halagos del mundo y las tentaciones del demonio, se reconoce pecador ante ti. Dígnate librarlo del poder de las tinieblas por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, y fortalecido con la gracia de Cristo, protégelo a lo largo del camino de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descubre un poco el pecho, por favor. Tantito nada más. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es este óleo de salvación, en el mismo con el que te ungimos. En el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les pido a los padrinos, por favor, que pasen. Hasta acá. Queridos hermanos, imploremos la misericordia de Dios Padre sobre este siervo suyo, Raimundo, que pide el santo bautismo, que el mismo Padre Celestial que lo ha llamado y lo ha conducido hasta aquí, le conceda la luz y la fuerza para entregarse con decisión a Cristo y profesar la fe de la Iglesia, y lo renueve por medio del Espíritu Santo, a quien vamos a invocar sobre esta agua. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie junto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Renuncias a Satanás, Sí renuncio. a todas sus obras, Sí renuncio. y a todas sus seducciones? Sí renuncio. Raimundo, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que también ustedes profesan como padrinos, y que es la fe de la Iglesia, y que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Mundo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Raimundo, has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Esta forma en como vienes vestido con tu camisa blanca es una vestidura blanca que simboliza tu nueva dignidad de cristiano. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Amén. Recibe la luz de Cristo. Unido a Cristo has sido hecho luz. Camina siempre como hijo de la luz, para que perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos, cuando Él venga en su gloria al final de los tiempos. Raimundo, ya has renacido en Cristo, ya has sido hecho miembro suyo de su pueblo sacerdotal. Ahora te falta recibir el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Este Espíritu es el que el Señor envió a sus apóstoles el día de Pentecostés, y que por medio de ellos y de sus sucesores serán los bautizados. Tú pues recibirás igualmente la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido prometida, con la cual, configurado más perfectamente con Cristo, podrás dar testimonio de la muerte y resurrección del Señor, y serás hecho miembro activo de la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo en la fe y en el amor.
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por este Hijo suyo, que renacido ya en la vida eterna por el bautismo, para que envíe abundantemente sobre él al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu lo fortalezca con la abundancia de sus dones y con su unción lo configure perfectamente con Cristo, el Hijo de Dios. Te pones de rodillas, por favor. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho renacer de nuevo a este Hijo tuyo por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre él al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Raimundo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté contigo. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamando tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor, bendito el que viene en su nombre. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro de Jesús Maldonado y compañeros mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Constancio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo tu pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tu Hijo Raimundo, que hoy, por medio del bautismo y del don del Espíritu Santo, ha llamado a formar parte de tu pueblo y concédele vivir siempre su vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos encomendamos hoy el eterno descanso de Alberto Gutiérrez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Vamos a encomendar también a nuestros hermanos enfermos, especialmente los que están en sus casas, los que están contagiados del COVID-19, por los que enfrentan esta pandemia. Y pedimos por la salud también de Siria Loya. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. La paz del Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darle la bendición, unos avisos. Exhortos matrimoniales. Rafael González Torres con Maribel Domínguez Pineda. José Emilio Urueta Aguirre con Ana Karen Mesa Ávila. Raúl Alberto Muela Ochoa con Alma Georgina Cervantes Carrasco. José Alejandro Osaeta Ruiz con Blanca Angélica Tarango Ramírez. Ricardo Arturo Carrillo Hernández con Alicia Yareli Vargas Arreola. Luis Martín García Milán con Marta Vanessa Ortiz Márquez. Luis Raúl Arzaga Reza con Rosa María Barrera Sáenz. José Luis Leiva Lara con Jessica Muñoz Granados. Ricardo Agustín Marín Luébano con Valeria Andrea Licón Asensio. Francisco Javier Cifuentes Salinas con Laura Vanessa Aguirre Zamora. Jesús Armando Hernández Beltrán con Ariana Mariela Molina Rivera. Luis Armando Martínez Rodríguez con Angélica María Gutiérrez Rodríguez. Rubén Alejandro Meléndez Luna con Diana Mariel Armendáriz Martínez. Si alguien conoce algún impedimento, a favor de hacérselo saber al sacerdote, al párroco. Avisos. Les recordamos que ya tenemos misas presencial en San José a las 8 de la mañana y en el santuario a las 7 de la tarde de martes a viernes. Los sábados 19 y 26 de septiembre serán las inscripciones para los niños del catecismo en el santuario de 9 de la mañana a 12 del día. Seguiremos con las actividades de venta de comida, esto para poder sustentar los gastos de nuestra parroquia. Esperamos contar con su apoyo. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Le damos un aplauso a Raimundo porque ya es hijo de Dios. Que el Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Que tengan un buen domingo y una excelente semana.